El tema que tenemos por delante se llama la palabra de Dios, ¿ya? Y también lo vamos a desarrollar en 3 clases. Hoy día estamos viendo la parte 1, ¿ya? Y señalarles, mis queridos hermanos, que tal vez puede ser un tanto difícil de entender o se nos vaya a complicar algunos términos, así que les voy a solicitar la mayor atención posible porque vamos a entender en sí la etimología de la palabra, lo que significa, ¿cierto? Por lo tanto, necesitamos estar muy concentrados, ¿ya? Se los voy a solicitar desde ya. Como les decía, eh, el estudio de hoy lleva por título La palabra de Dios y estamos viendo la primera parte. ¿Qué veremos hoy día? Lo primero es una breve introducción, ¿cierto? Que nos va a explicar el estudio del cual vamos a tratar. Luego nos vamos a enfocar solamente en un punto, que es la etimología de la palabra palabra en la Biblia. Y después yo les voy a señalar una pequeña tarea que ustedes van a tener para desarrollar en casa. Teniendo en cuenta que tienen que hacer la evaluación, ¿cierto? No es tan compleja la tarea, ¿ya? Para que no se asusten. Bien. El versículo con el cual vamos a dar inicio a este estudio se encuentra en Juan, capítulo 1, versículo 1. Juan, capítulo 1, versículo 1. Yo sé que aquí algunos ya no sabemos este versículo de memoria incluso, pero quien ya lo haya encontrado, le puede dar lectura. Amén. Léalo, mi hermana. Dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Muchas gracias. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Cierto? Juan, capítulo 1, versículo 1. Acá tengo yo también 2 versiones distintas de este mismo versículo. La Nueva Traducción Viviente dice: en el principio la palabra ya existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Aquí nos damos cuenta de que cambia verbo de la Reina Valera, ¿cierto? Por palabra. Y traducción del lenguaje actual dice: antes de que todo comenzara, ya existía aquel que es la palabra. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Ya aquí estamos entonces haciendo alusión a aquel verbo del cual mencionaba, ¿cierto? En la versión Reina Valera, que hace alusión, todos sabemos quién es, ¿cierto? Que es Jesucristo. Aquí también en las otras versiones lo hacen mención de la palabra. Entonces, este versículo va acorde de lo que estamos hablando el día de hoy. Bien, como introducción, mis hermanos, mencionar que la palabra es una de las capacidades que posee el ser humano para expresarse. Y eso todos lo podemos tener claro porque es un medio que utilizamos como un medio de comunicación, ¿cierto? Que nos permite expresar tipos de pensamiento, ideas, sentimientos, realidades profundas e internas de cada uno de nosotros. Y estas pueden producirse sin un sentido importante o específico, aunque también otras pueden ser llenas de intención y con una dirección. La palabra también es expresada de forma hablada, como comúnmente lo hacemos, y también escrita. Usted me dirá, pero ¿qué pasa con las personas que no saben hablar? Ellos también se expresan a través de lengua de señas y escritura braille. Por lo tanto, siempre estamos en comunicación, ¿ya? La palabra siempre está latente. Y antiguamente existía esto de empeñar la palabra, ¿cierto? Este término. Y esto era más que un manifiesto de lo que se decía, porque cuando alguien empeñaba la palabra, no se hacía un acuerdo escrito, sino que era solamente la palabra, lo que salía de la boca, ¿cierto? Que era un acuerdo, un compromiso de integridad, donde se expresaba la valía y el honor de la palabra que se estaba diciendo.
Pero aquí viene la pregunta que es importante para nosotros, mis queridos hermanos. ¿Qué importancia tiene la palabra para los hijos de Dios? Y aquí es netamente porque nosotros nos enfocamos hacia otra dirección, ¿cierto? La palabra tiene otro sentido para nosotros. Dice, la palabra de Dios es fundamental en la vida del creyente, tomando la mayor importancia ya que impacta en nuestra alma primeramente y espiritualidad. ¿Ya? Repito, ¿qué importancia tiene entonces la palabra para nosotros los hijos de Dios? La palabra de Dios es fundamental en nuestras vidas. Y aquí vamos a pasar al punto número 1. ¿Ya? Hoy día solamente vamos a ver este primer punto que lleva como título Etimología de la palabra en la Biblia. O como lo diría, ¿cierto? En la versión Reina Valera, etimología de la palabra, el verbo, ¿cierto? En la Biblia. Y para eso vamos a hacer referencia a Isaías, capítulo 55, versículo 10 y versículo 11. Isaías, capítulo 55, versículo 10 y versículo 11. Quiero ver algo pesado. Estoy como ¿Alguien lo encontró? Amén. Ya, dele lectura a mi hermana. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquellos para que la envíe. Muchas gracias, mi hermana. Al parecer ¿No? también hay un micrófono encendido por ahí. Hermanos, por favor, tengamos cuidado ahí y mantengámoslos en silencio. Bien, como leía nuestra hermana, aquí hace alusión, ¿cierto?, de los cielos, la lluvia, una semilla que se siembra, ¿cierto? Y dice que esto se asemeja a la palabra. Dios mismo dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. ¿Qué nos quieren enseñar estos versículos de Isaías? Esta es la pregunta ahora. ¿Qué nos querrán enseñar estos versículos? Bueno, la respuesta no la vamos a dar inmediatamente porque si no, no tendría sentido estudiar este punto. Para eso vamos a ver todo lo referente a lo que vamos a tratar en cuanto a la etimología y al final le vamos a dar respuesta. Lo primero que hay que entender es que en la Biblia se traduce la palabra, ¿cierto? En sí, en dos términos. El primero es logos y el segundo es rema, ¿ya? Y el primero de ellos, que es logos, expresa el contenido, el concepto que ya has escrito, ¿ya? Y el segundo, que es el rema, es la forma de hablar este contenido, cómo se expresa hablándolo. ¿De acuerdo? Esto es solamente el principio porque ahora lo vamos a desglosar para entenderlo en su totalidad. Y lo primero que vamos a ver es el término logo. Buscando aquí hace referencia a cómo se traduce logos, que viene del griego, ¿cierto? Se encontraron todos estos términos. Asunto, causa, cosa, cuenta, decir, derecho, dicho, discurso, fama, hablar, hecho, mandamiento, mensaje, noticia, plática, pleito, predicar, pregunta, propuesta, rudimento, sentencia, tratado, verbo. Si nos damos cuenta, palabra, ¿cierto? Que también se traduce a logos y nos da todos estos términos,
es bastante. Por lo tanto, yo no le voy a poder colocar un ejemplo de cada uno de ellos, pero sí vamos a ver uno solo, ¿ya? Todo esto, dice acá abajito, es decir, es una palabra razonada, pensada, consciente y plasmada, o sea que está escrita, ¿ya? El logo se refiere a eso. De todas estas formas la vamos a encontrar en nuestra Biblia, ¿ya? Que esta es la escrita. Por lo tanto, nos damos cuenta que esta palabra vendría siendo el logos escrito y la vamos a encontrar con todos esos términos. Puede ser un asunto, una causa, una cosa, pero todo esto es la palabra razonada, pensada, consciente, ¿ya? Y como les decía, les voy a colocar solo un ejemplo porque aquí se mencionaron muchos conceptos, pero se traduce mensaje. Y para eso vamos a buscar inmediatamente a Hechos, capítulo 10, versículo 36. Hechos, capítulo 10, versículo 36. ¿Alguien lo encontró? Amén. Dele lectura, mi hermano. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Amén. Amén. Muchas gracias, mi hermano. Entonces aquí encontramos de qué hace alusión cuando habla mensaje. Este es el mismo mensaje que Dios enseñó a los israelitas por medio de Jesús, el Mesías y Señor que manda sobre todos, para que por medio de él todos vivan en paz con Dios. Está hablando del mensaje que se trajo, ¿cierto? De este logos que se le enseñó a los israelitas. Bien, aquí vemos en la primera parte de logos lo que este nos quiere, de la forma en que se traduce en la palabra, ¿ya? En la palabra de Dios nosotros también le decimos palabra de Dios a nuestra Biblia, ¿cierto? De cómo la podemos encontrar aquí, el logos. Pero el logos también nos enseña. ¿Qué nos enseña? Bastante. Por eso yo le decía al inicio, estemos atentos porque vamos a ir lentamente tratando de entender todo esto que nos quiere enseñar el Logos hoy día. Y lo primero que él nos quiere enseñar es qué es la expresión del pensamiento, ¿ya? Y esta expresión la vemos en 3 puntos. El punto A, que encarna una concepción o una idea. ¿Bien? El punto B es un dicho o una afirmación. El punto C que expresa, ¿cierto? El discurso, a través de un discurso, una plática, un dicho de instrucción. De estas 3 formas se expresa el pensamiento. Ya, y usted dirá, pero ¿el pensamiento de quién? Si estamos hablando de la palabra de Dios, obviamente estamos hablando de la expresión del pensamiento de Dios, ¿cierto? Y él lo expresa a través de encarnando una idea, diciendo un dicho o una afirmación o presentando un discurso, una plática, un dicho de instrucción. Ahora vamos a desglosar nosotros estos 3 puntos. El punto A, que era encarnando una concepción o una idea, lo vamos a entender en base a este versículo. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 9. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 9. Si alguien lo encontró, le puede dar lectura. Amén. Adelante. Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? ¿Por qué hablaréis al aire? Muchas gracias, mi hermano.
Acá yo también puse dos versiones distintas para entender en cuanto habla a expresar una idea, ya encarnando una idea. Dice, lo mismo ocurre con ustedes. Si hablan a la gente con palabras que no entienden, ¿cómo podrán saber lo que ustedes dicen? Sería igual que hablarle al viento. Eso lo dice la versión Nueva Traducción Viviente. Y la traducción del lenguaje actual dice, sin embargo, cuando estoy en la iglesia, prefiero decir 5 palabras que se entiendan y que ayuden a otros, más que decir 10.000 palabras en un idioma que nadie entiende. Entonces, cuando el logos encarna una idea, obviamente trae contenido que debe entenderse, ¿ya? Por eso es que cuando nosotros solemos estar en los cultos y predicar, necesitamos entender, comprender de lo que estamos hablando. No es como que vayamos a presentarnos delante de mucha gente y dar un discurso. No es como que yo me senté, ¿cierto?, aquí frente a ustedes en esta pantalla a hablarles de cualquier cosa. No, uno tiene que estudiar, tiene que comprender esto para que ustedes también lo puedan comprender. Y el logo del cual estamos hablando es la palabra de Dios. ¿Ya? Después tenemos el punto B, que era que expresaba un dicho o una afirmación. La frase, la palabra del Señor, esto es la voluntad revelada de Dios, que se usaba más frecuentemente, ¿cierto?, en el Antiguo Testamento, se utiliza en estos dos puntos que tengo aquí en pantalla. El primero es de una revelación directa dada por Cristo y el número 2 del Evangelio. Y para entender el punto 1, que es de una revelación directa dada por Cristo, vamos a buscar el versículo de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 15. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 15. ¿Alguien lo encontró? Amén. Ya, dele lectura. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no procederemos a lo que durmieron. Muchas gracias, mi hermano. Entonces, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 15. Por eso les decimos, de acuerdo con lo que el Señor Jesús nos enseñó. Entonces está haciendo alusión, cierto, netamente, que es una revelación directa dada por Dios. Es una afirmación, ¿ya? Es un dicho, es un logos dado directo de este logo, que es Cristo, ¿ya? Y después teníamos el punto 2, que era del Evangelio, y para ello vamos a buscar Hechos, capítulo 8, versículo 25. Hechos, Amén. capítulo 8, versículo... Dele lectura, mi hermana. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Muchas gracias. Entonces también están diciendo, ¿cierto? Están testificando, están afirmando las palabras de Dios y estaban anunciando el Evangelio. Por lo tanto, también afirma esto. Cuando esto pasa, también vemos el logo reflejado. Bien, en esta relación de los dos puntos que mencionábamos, ¿cierto? Constituye el mensaje procedente del Señor, entregado con su autoridad y hecho eficaz por su poder. Busquemos Hechos, capítulo 10, versículo 36. De hecho, lo mencionamos en el ejemplo que pusimos anteriormente, ¿cierto? Y lo voy a leer yo esta vez. Dice, este es el mismo mensaje
que Dios enseñó a los israelitas por medio de Jesús, el Mesías y Señor que manda sobre todos, para que por medio de él todos vivan en paz con Dios. Por lo tanto, nos damos cuenta que este mensaje está hablando de logos en cuanto a alusión a la palabra de Dios. Bien, y el último punto que nos quedaba, ¿cierto? Que era el punto C, es que hace alusión, ¿cierto?, sobre el discurso, plática, dichos e instrucción. Aquí tenemos dos versículos. Uno de ellos se encuentra en Hechos, capítulo 2, versículo 40, y el otro se encuentra en Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 13. Cualquiera que encuentre primero Hechos le puede dar lectura. Amén. Amén. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: Sed salvos de esta perversa generación. Muchas gracias, mi hermano. Ahora, ¿alguien encontró Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 13? Amén. De la lectura. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Muchas gracias. Como mencionábamos, ¿cierto? El punto C hace alusión a un discurso, plática, dichos de instrucción. Y Hechos dice que Pedro siguió hablando a la gente con mucho entusiasmo. Él estaba dando un discurso, hablando, ¿cierto? Dando a conocer esta palabra, haciendo alusión también a logos. Y tenemos acá Primera de Corintios 2:13, donde dice: les decíamos estas cosas sin emplear palabras que provienen de la sabiduría humana. En cambio, hablábamos con palabras que el Espíritu nos da, usando las palabras del Espíritu para explicar las verdades espirituales. O sea, tenemos dichos de instrucción que el Espíritu mismo, Dios mismo, entregaba, ¿cierto? Para ser dichas. O sea, revelándose Dios mismo. Y como les mencionaba al principio, para poder entender logos, teníamos dos puntos. El primero era la afirmación, ¿cierto? Espérenme, lo busco porque aquí está. La expresión del pensamiento. Conocimos el logo a través de la expresión del pensamiento, pero ahora vamos a conocer el logos a través de la palabra personal, el verbo. Como mencionábamos en Juan 1:1, ¿cierto? La palabra personal, el verbo. Y aquí está claro, porque aquí netamente entramos a hablar de Jesucristo. Título aplicado al Hijo de Dios. Esta identificación queda establecida por las afirmaciones de doctrina en Juan capítulo 1, del versículo 1 al 18. Si nos damos cuenta, son bastantes versículos en donde nos va a relatar justamente quién era Jesús, a este logos vivo, ¿cierto? Que era Jesucristo. Pero nosotros solamente hoy día vamos a dar lectura a dos versículos. Entonces, busquemos en Juan capítulo 1 y vamos a leer el versículo 1 y 2. Amén. Hay un micrófono encendido, mis hermanos, que está transmitiendo una radio al parecer, o que la puedan apagar. Muchas gracias. Ya, mi hermano que había dicho amén, dele lectura a los versículos. ¿Alguien lo encontró? ¿Encontró los Amén. versículos? ¿Me Ya, mi hermana escuchó? Marcela. Que el Mi hermano hermana Marcela, hermana Marcela, dele lectura. vaya. En el 1 el verbo
verbo era con Dios y el verbo era Dios. Versículo 2, que era el principio con Dios. Muchas gracias, mi hermana Marcel. Hay un micrófono encendido que por favor les voy a solicitar que silencien. Bien, los versículos que leyó mi hermana hacen alusión a Juan capítulo 1, versículo 1 y 2, ¿cierto? De hecho, el título acá en la Nueva Traducción Viviente dice Prólogo, Cristo, la palabra eterna. En el principio la palabra ya existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Y nosotros sabemos ya que cuando Juan hizo esta mención, estaba hablando de Jesucristo, ¿cierto? Bien, entonces para poder entender nosotros estos dos versículos, tenemos que saber que primero se nos revela la personalidad distintiva y superfinita de Jesucristo, ¿ya? Lo segundo es la relación que él tenía en el seno de la deidad. No está hablando solamente de una compañía, no dice que este verbo acompañaba a Dios, no dice que esta palabra solamente estaba cerca de Dios, no está hablando de una comunión íntima que tenía el verbo, la palabra con Dios, o sea, el Hijo y el Padre, ¿ya? Y lo otro que también hace mención es que habla sobre la deidad de Jesucristo. Ya no solamente que se hizo hombre, sino que él tenía un poder creativo, que él se encarnó, ¿cierto?, en un hombre, la realidad y totalidad de su naturaleza humana, su gloria. En el versículo 18 se consuma la identificación, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre. O sea, da muchas cosas a conocer con respecto a este Jesucristo. De esta forma, se cumple así el significado del título Logos, el verbo, la manifestación personal, no de una parte de la naturaleza divina, sino de la deidad plena. O sea, en Jesucristo se revela totalmente la divinidad de Dios, ¿ya? Él es el Logos viviente. Y aquí ya pasamos al segundo término, pero antes de continuar con Rema, ¿nos ha ido quedando claro lo que es el logo? Entendemos que el logo, si bien es cierto, está escrito en nuestra palabra, está aquí el contenido, Dios mismo revelado, pero que este logo también es Jesús. ¿Nos quedó claro eso, cierto? Dedito para arriba, dedito para abajo. Porque si no, esta profesora no lo está explicando del todo bien. Ya, continuemos entonces ahora con el segundo término que vamos a ver hoy día, que es rema. ¿Ya? El primero era logos, ahora vamos a pasar a rema. Y el significado de rema, en su distinción con logos, queda ejemplificado en Efesios capítulo 6, versículo 17. Efesios capítulo 6, versículo 17. Cualquiera que lo encuentre le puede dar lectura. Amén. Dice, y tomando el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Muchas gracias, mi hermana. Aquí está hablando de otra cosa, pero igual está hablando de la palabra, ¿cierto? Pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Aquí, la referencia no es a la Biblia entera como tal, sino al pasaje individual de las Escrituras que es que el Espíritu trae a nuestra memoria para su utilización en el tiempo de necesidad, siendo el prerequisito de ello la lectura habitual y memorización de las Escrituras. ¿Qué quiere decir todo esto, mis queridos hermanos? Que el logos escrito tiene que ser llevado al rema una vez que nosotros entendemos esto, ¿cierto?
y echamos mano a esto. Como nosotros solemos decir en nuestros templos, lo hacemos, lo llevamos a la vivencia, lo llevamos a la experiencia, ¿ya? Porque el versículo anterior decía que es la espada del Espíritu, la palabra, es la espada, ¿cierto? Pero cuando yo estoy pasando necesidad, no lucho con mi Biblia, ¿cierto? Sino que yo echo mano a lo que está dentro, al contenido que tiene esta. Y a esta, al contenido, a la palabra que está aquí, me aferro y le creo a Dios, porque de Él se está hablando en la palabra, ¿cierto? En la Biblia. Por lo tanto, cuando hablamos de rema, es eso, es tomar la palabra y llevarla a la acción. Mateo 4, versículo 4, dice, Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esto es rema, mis hermanos, ya no es solamente lo que Dios nos quería revelar, sino que lo que también Él nos habla, lo que Él nos dice, lo que Él nos entrega para que entre en nosotros, nosotros lo comprendamos y lo llevemos también a la práctica, a utilizarlo, a creerlo. ¿Ya? Rema también nos enseña. ¿Y qué nos enseña Rema? Número 1, aquello que es hablado, lo que es expresado de la palabra. ¿Ya? Aquello que es hablado, lo que es expresado de la palabra. Y para poder entender esto, tenemos el punto A, que es hablado en singular, una palabra, y también en plural, un dicho, un discurso, palabras. Y el punto A, que hablaba, ¿cierto?, a una palabra, vamos a darle lectura a estos dos versículos que tenemos aquí para poder entender. Mateo, capítulo 12, versículo 36, y Hebreos, capítulo 12, versículo 19. Cualquiera que haya encontrado Mateo pueda darle lectura. Amén. Amén. Dele lectura. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Muchas Amén. gracias, mi hermana. Ahora, ¿alguien encontró Hebreos capítulo 12? Amén. Dele lectura. Al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. Muchas gracias, mis hermanas. El versículo de Mateo hace alusión, ¿cierto? Dice, les aseguro que el día del juicio final todos tendrán que explicar por qué hablaron para hacerle daño a los demás. Se está haciendo alusión a una palabra, lo mismo que Hebreo. Hebreo hace alusión aquí a la voz que hablaba una palabra, ¿ya? O sea, cuando hablamos del rema, es esta palabra que pronunciamos, que hablamos. Y el punto B, que era en plural, ¿cierto? Los dichos, discursos, que hace alusión a las palabras. También encontramos referencia en ello en Juan, capítulo 3, versículo 34, y en Romanos, capítulo 10, versículo 18. ¿Alguien encontró Juan, capítulo 3, versículo 34? Amén. Dele lectura, mi hermano. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Muchas gracias, mi hermano. ¿Alguien encontró Romanos, capítulo 10, versículo 18? Amén. Dele lectura, mi Pero digo, hermana. no han oído, antes bien, toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras.
Muchas gracias. Aquí nuevamente está hablando de palabras en ambos versículos, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, ¿cierto? Y Romanos también dice, pero pregunto, ¿de verdad el pueblo de Israel oyó el mensaje? Claro que sí, el mensaje se ha difundido por toda la tierra y sus palabras por todo el mundo. O sea, de hecho, incluso el versículo Romanos, cuando habla de mensaje, nos damos cuenta que está haciendo alusión a Logos, pero cuando habla de sus palabras, de pronunciar este mensaje, ¿cierto? Hace alusión al Rem. O sea, podemos encontrar una palabra y también está haciendo alusión a rema, o también unas palabras también hace alusión al rema, ¿ya? Y este se usa para hablar del Evangelio, la palabra de Dios, ¿cierto? O también para referirse a de una afirmación, mandato o instrucción. El primer punto, cuando hablamos del Evangelio, ¿cierto? Vamos a darle lectura al versículo encontrado en Romanos, capítulo 10, versículo 8. Y también a Romanos, capítulo 10, versículo 17. Amén. Dele Romanos, lectura. capítulo 10, 10, versículo 8. 8. Más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón está la palabra de fe que predicamos. Muchas gracias, mi hermano. Y Romanos 10, 17. Amén. Así que la fe es por el oír, y el oír es por la palabra de Dios. Bien, aquí nuevamente nos hace alusión al rema. Romanos 10, 17 dice que la fe viene por el oír, la palabra hablada, ¿ya? Y en Romanos 10 dice que la palabra, dice, más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. O sea, no es solamente el conocimiento de entender quién es Dios del Evangelio, sino que está en nosotros para también llevarla al hecho de practicarla, de creerla. Y el punto B, que hace alusión, ¿cierto?, de una afirmación, mandato, instrucción, aquí tenemos 3 versículos que nos hacen alusión a esto. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 25. Lucas, capítulo 1, versículo 37 y 38. Y Hechos, capítulo 11, versículo 16. El que haya encontrado Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 25, que lo pueda leer. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Muchas gracias, mi pastor. ¿Alguien encontró Lucas capítulo 1, versículo 37 y 38? Amén. Porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Muchas gracias, mi hermana. ¿Alguien encontró Hechos capítulo 11, versículo 16? Amén. Dele lectura. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor, cuando dijo, Juan, ciertamente bautizo en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Muchas gracias a los que dieron lectura. Bien, estábamos diciendo entonces que rema también se usa para cuando hacemos referencia a una afirmación, a un mandato, una instrucción. Y Pedro dice, más las palabras del Señor permanecen para siempre. Él está afirmando algo. Ya este rema afirma que la palabra permanece para siempre. Y cuando hablamos de Lucas, aquí tenemos otro contexto donde María estaba recibiendo, ¿cierto?, una instrucción, un mandato. El ángel recién le estaba diciendo algo maravilloso a su vida
Y ella dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. O sea, ella estaba recibiendo este rema hablado, este mandato, ¿ya? Y Hechos 11 dice, entonces me acordé de lo dicho por el Señor. Aquí hay una instrucción, también hay un dicho, una afirmación. Cuando dijo Juan, ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Nuevamente, aquí estamos haciendo alusión al rema que habla en cuanto a una afirmación, algo que se dijo, afirmando palabra. ¿Ya? Pero acerca de los dos términos que ya hemos visto, tanto logos como rema, tenemos que entender que logo es un discurso razonado, ¿ya? Y rema es una declaración. Es decir, el logo es la revelación de Dios a través de su palabra consciente, presentándose al hombre a través de su Hijo Jesucristo, que es el logos viviente. Y esto también es evidente a través de la Biblia, que ya esto vendría siendo el logos escrito. Y el rema, la palabra hablada, ¿cierto? Es la expresión de esta revelación, los dichos de Dios, que deben ser comprendidas, creídas a través de nuestra fe y que tenemos que echar mano a ella, o sea, ponerlas en práctica. ¿Ya? Ese es como un resumen para entender todos estos conceptos que se acaban de mencionar. Si bien es cierto, fueron bastante y tal vez no quedaron del todo claros, porque mencioné muchas cosas, para poder tener un orden a veces uno se complica. Yo les voy a compartir igual esto para que puedan ahí tener más claro todos los conceptos, pero en resumen, esto es lo que se quiere enseñar, mis hermanos. ¿Ya? Logos es un discurso razonado y rema es una declaración. Entonces tenemos que entender que Jesucristo es el logo viviente y nuestra Biblia tiene el logo escrito. Y el rema es la palabra hablada, la cual también hace alusión a la revelación de Dios, de los dichos de Dios, ¿cierto? Que nosotros comprendemos, pero no nos sirve solamente con comprender, sino que el rema también nos lleva a nosotros a creer y a echar mano de ello. Y aquí tengo dos versículos más, con esto ya estamos por finalizar, que es Juan 3:16, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y tenemos nuevamente los versículos de Isaías, los primeros que mencionaron, ¿cierto? Que mencioné, y que también se hizo una pregunta a la cual no le dimos respuesta, pero que ahora ya vamos a entender, que dice, porque cómo desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Entonces, con estos versículos, mis hermanos, dando respuesta también a la primera pregunta, con estos versículos podemos comprender que el hombre que recibe la palabra y la cree, actuando la fe, está entendiendo el logos y llevándolo al rema. ¿Bien? Y puse esta alusión también, ya que, como se dieron cuenta, hubieron muchos conceptos el día de hoy. Todo esto fue recogido de un diccionario expositivo de la palabra del Antiguo y del Nuevo Testamento. Vine lleva por título el diccionario. Ya de ahí se rescataron todos estos términos de los cuales yo hoy día les di a conocer a ustedes. Y nos queda el último paso, que es la tarea. La tarea que van a tener de aquí hasta el próximo miércoles para realizar. ¿Cuál es esta? Una lectura. Y esta lectura es la que nos quedó pendiente. Ves que cuando mencionábamos aquí el referente de Jesucristo, dijimos que estaba San Juan, capítulo 1, del versículo 1 al 18. Ahí puse solo el versículo 18. Voy a tener que editar eso cuando les envíe la presentación.
del 1 al 18. Esa va a ser la tarea. Pero van a tener que leerla en dos versiones, ¿ya? La primera versión va a ser la Reina Valera, que es la que por lo general siempre tenemos, y la segunda va a ser Nueva Traducción Viviente, ¿ya? Vamos a darle lectura a estas dos versiones del San Juan capítulo 1, del versículo 1 al 18. Son bastantes versículos, si bien es cierto, pero aquí vamos a conocer a este Jesucristo maravilloso, cómo se le describe, o más bien cómo Juan nos describió a este Jesús, ¿ya? Esa va a ser la tarea que ustedes van a tener. Y mis hermanos, Dios con ustedes, hasta aquí ha llegado la clase del día de hoy. Vamos a dejar de compartir